Ahora iniciaremos o continuaremos lo que son la ley de los gases ideales, ¿sí? Ustedes saben que esta está compuesta por diferentes leyes y lleva el nombre del científico que las estudió. En este caso tenemos la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que también tiene unas ciertas características. Pero antes de ello debemos recordar que siempre un gas se caracteriza por tener 3 unidades físicas fundamentales. Entre ellas, la primera es la presión. Y la presión la mide en atmósferas, milímetros de mercurio, pascales y PSI. Tenemos a lo que es el volumen. Y el volumen es medido en litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, galones. Existen bastantes unidades, pero en los gases podemos ver que lo común es que se utilicen estas. Luego tenemos la escala de la temperatura. Sabemos que a nivel mundial se manejan 4 escalas: la Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Ramour. Pero acá cabe aclarar, cuando hablemos en química de gases ideales, la única escala elegida es la de grados Kelvin. No se aceptan otras escalas de temperatura. Ahora sí comenzaremos con la ley de Gay-Lussac. Esta ley fue descubierta o fue estudiada por Joseph-Louis Gay-Lussac en el año 1802. Este señor fue un científico físico francés que se dedicó a estudiar la siguiente ley, donde, según sus estudios, determinó que si él relaciona la temperatura y la presión, va a haber el factor que se va a mantener constante, va a ser el volumen. ¿Qué dijimos? De las 3 condiciones que tienen, estas leyes van a tener a una constante y las 2 que sobran van a ser variables. En este caso, con Joseph-Louis Gay-Lussac, vamos a tener a la constante al volumen. Pero quienes van a variar va a ser la temperatura y la presión. Vayamos a analizarlo con el siguiente gráfico. Como ustedes saben, miren, el volumen sigue siendo el mismo. No se está alterando en ninguna situación, si lo ven en los diferentes gráficos. Pero, ¿qué es lo que sí se está alterando? Es la temperatura. Miren, aquí está a través de fuego. La llama más fuerte y más fuerte. Pero a la vez que la temperatura va subiendo, también la presión va subiendo. ¿Sí? De forma constante. ¿Qué quiere decir? Que si esta temperatura es baja, la presión también es baja. Aumenta la temperatura, tiene que aumentar la presión. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Pero el volumen sigue siendo el mismo. De esto nos va a hablar esta ley. Entonces vamos a ver cómo la vamos a explicar. Dice que la ley de Gay-Lussac trabaja volumen constante. ¿Qué hemos dicho que significa la palabra constante? Que no cambia. Y a ese proceso lo voy a denominar isocórico. Cuando ustedes escuchen la palabra isocórico, significa volumen constante. ¿Y quién estudia el volumen constante? Gay-Lussac. Vamos a explicarlo con gráficos. Ustedes tienen ahí el primer gráfico y podemos determinar a través de él que a menor temperatura, porque si ustedes observan en el gráfico, en la parte de acá, no existe un mechero, no existe una llama, no hay nada. Entonces, a menor temperatura, también la presión es menor. ¿Sí? Ahora, veamos el siguiente gráfico. Como ustedes pueden observar, ya existe un cambio de temperatura. Aquí hay una llama, cosa que acá no existía. Entonces, ¿qué decimos? Que
a mayor temperatura, tendrá que haber mayor presión. ¿Sí? Y eso es lo que vimos en el anterior dibujo. Entonces, determinamos el enunciado. A volumen constante, la presión que soporta los gases es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué dijimos respecto a esto? Cuando la ley diga directamente proporcional, quiere decir que es al mismo nivel. Presión es directamente proporcional a la temperatura. Pero ¿qué tal si dijera inversa? Cuando diga la palabra inversa, debo colocar en 1 sobre el dato que me dice. En este caso nos dice directamente proporcional. Entonces la opción a elegir es la 1. ¿Sí? Vamos a ir viéndolo a través de lo que son las fórmulas. Si hablamos matemáticamente, nos dice presión es directamente proporcional a la temperatura. Sí, es lo mismo. Aumenta la presión, aumenta la temperatura. Disminuye la presión, disminuye la temperatura. Eso pasa cuando es directamente proporcional. Entonces, si despejamos esta ecuación, cosa de que a un lado, para volverlo una ecuación, una fórmula, necesitamos que en un lado esté un número 1. Si este factor, la temperatura acá, está multiplicando, va a tener que pasar al otro lado como una división. Entonces la fórmula se convertirá. Presión dividido entre temperatura es directamente proporcional a 1. Lo que requerimos ahora es introducir una constante, porque esto va a pasar en condiciones iniciales y en condiciones finales. Entonces, en vez del 1 vamos a colocar una letra K, que significa constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estos dos factores no se alteren, va a ser igual a una constante. Y si es constante, puedo decir que esto se da tanto en el estado inicial como en el estado final, dándonos como fórmula general la siguiente. Presión 1 dividido entre temperatura 1 es igual a presión 2 dividido entre temperatura 2. ¿Qué significan estos datos? Presión 1, presión inicial, T1, temperatura inicial, presión 2, presión final y T2, temperatura final. La fórmula de Gay-Lussac será la siguiente. T1, presión 1 dividido entre T1 es igual a presión 2 dividido entre T2. Para hacerla más fácil, la podemos colocar en forma lineal. ¿Qué vamos a hacer en este sentido? T2, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar donde está presión 1, y T1, que está también dividiendo, va a ir al otro lado a multiplicar a presión 2. Vamos a hacer un intercambio en forma de cruz, en otras palabras. Y tendremos lo siguiente. Presión 1 multiplicado por T2 es igual a presión 2 multiplicado por T1. Esta sería nuestra fórmula lineal de la ley de Gay-Lussac. Entonces determinamos que la presión se puede medir en atmósferas, milímetros de mercurio, torricelis y pascales. Y nuevamente recordamos que la temperatura solo se puede medir en grados Kelvin. No existe otra escala de temperatura. Asimismo, tengo que ver que presión 1 y presión 2
deben estar en la misma unidad, lo mismo que T1 y que T2. ¿Cuál es el objetivo de que estén en la misma unidad? Que estos puedan llegar a simplificarse. Caso contrario, no se podrá hacer esa operación matemática. Comencemos con los despejes de la fórmula. Es muy necesario despejar para tener nuestro ya formulario elaborado. Tenemos nuestra fórmula general. Lo que nos pide es despejar temperatura 2. Entonces, ¿quién está molestando a temperatura 2? Como puedo ver ahí en rojo es presión número 1. Como está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Tendremos entonces que T2 es igual. Copiamos la parte que no se movió, presión 2 por T1. Y el que pasa a dividir es presión 1. Asimismo, despejaremos presión 2. Quien está molestando a presión 2 es, como vemos en color azul, temperatura 1. Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces yo tengo que presión 2 es igual a presión 1, temperatura 2, dividido en T. Por fines matemáticos sabemos que la incógnita debe estar en el lado izquierdo. Entonces lo único que vamos a hacer es intercambiar posiciones. Y digo, presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 dividido entre T1. Esa sería la forma de despejar las fórmulas. El éxito de un buen ejercicio es que tengamos cuidado en considerar que todos los datos estén en la misma unidad de medida y también sepamos despejar muy bien la ecuación. Estos ejercicios son bastante fáciles siempre y cuando sepamos analizar los datos, como les decía en la ley de Boyle. Caso contrario, también se nos va a dificultar. Debemos aprender a leerlo y separarlo, fraccionarlo todo lo que nos da para en un momento determinado poder resolverlo. Entonces tenemos el ejercicio. Dice, un tanque contiene gas a 20 grados centígrados. Si dice contiene, son condiciones iniciales. Ya dijimos que un gas tiene condiciones iniciales y finales. Entonces eso será T1, porque grados centígrados es temperatura. Temperatura 1 igual 20 grados. Continúe leyendo. Y presión de 5000 milímetros de mercurio. Si es milímetros de mercurio, es presión. Y como están juntos, entonces será presión 1 igual 5000 milímetros de mercurio. Nos dice, calcule la presión. Si esta presión 1 y temperatura 1, lo que me está pidiendo es presión 2, la incógnita. Pero ¿qué me dice más? ¿Qué regla me da? Quiere que calcule la presión en atmósferas. Cuando la temperatura es de 45 grados. Entonces T2 será 45 grados y la incógnita será presión 2. Pero me da una condición. Quiere que la presión esté en atmósferas. ¿Sí? Vamos a empezar. Les decía, tengo que ver que T1 y T2 estén en la misma unidad. Quiere decir en grados centígrados. Pero alto, eso está mal. Dijimos que la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. No pueden trabajar directamente. Tienen que convertir esa temperatura a grados Kelvin. Ese va a ser nuestro primer paso. Porque si mis datos no están bien planteados, no puedo resolver el ejercicio. Transformaré la temperatura en Kelvin.
para lo cual utilizo mi fórmula general. ¿Qué dijimos? Ubico o marco a las escalas que necesito. Yo necesito que esté en Kelvin. Y mi ejercicio me da en grados centígrados. Relaciono estos dos. Lo demás que tengo acá se elimina y se elimina. No se trabaja porque no las requerimos. Entonces yo digo, grados centígrados con grados Kelvin. Relaciono los dos. Extraigo las fórmulas de forma independiente, cosa que la incógnita quede en el lado izquierdo. Por eso Kelvin se va al izquierdo, va a ser igual a grados centígrados. ¿Sí? Lo que debo hacer ahora es despejar esta fórmula. Como ustedes pueden observar, ¿qué es lo primero que le está molestando? La división del 5. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces yo digo, grados centígrados dividido entre 5 por 5. Ustedes saben que por matemática 5 con 5 se pueden simplificar, ¿verdad? Porque está en la parte superior e inferior. Entonces, como esto ya se ha simplificado, lo único que nos resta o nos quedará flotando y perjudicando es el menos 273. Y como está restando, este pasará a sumar. Entonces yo diré, es igual a grados centígrados más 273. Kelvin había sido igual a grados centígrados más 273. Ahora convertiré la temperatura 1 y en segundo lugar la temperatura 2. Comienzo para T1, ¿sí? Yo digo, grados Kelvin es igual. ¿Cuánto tengo de temperatura número 1? Ustedes lo ven acá, dice 20 grados Celsius. Lo anoto en la parte de abajo. Ahora coloco más y el valor que me da es 273. Si realizo esta suma, tengo 293 grados Kelvin. Para T2, lo mismo, Kelvin es igual. ¿Cuántos grados centígrados tengo en T2? 45. Los anoto. 45 más 273. Eso es igual a 228. Ahora ya sí tengo las temperaturas en grados Kelvin y en grados Kelvin T1 y grados Kelvin T2. Ahora sí puedo comenzar el ejercicio. Entonces yo digo mis datos. T1 ya es 293. Presión 1 sigo con 5000. Temperatura 2, 328. Y mi incógnita, presión 2. Pero me piden atmósferas. Para no estar realizando una segunda conversión, prefiero convertir el resultado. Entonces yo digo, elijo la fórmula. La incógnita es presión 2. Despejo, presión 2. Presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 1 dividido entre temperatura 1. Reemplazo los valores. Digo, presión 2 es igual. Presión 1, como me dicen mis datos, tengo 5000 milímetros de mercurio. Lo multiplico por temperatura 2, que es 328 Kelvin. Sí o sí en Kelvin, por favor. T1, 293 Kelvin. Multiplico 5000 por 328 me da 164.000. Y abajo 293. Divido estas dos cifras y el resultado será 5.597,27. Kelvin con Kelvin se simplifica y la unidad que me queda es milímetros de mercurio. Pero el ejercicio me dice que la presión debe estar en atmósferas. ¿No ven? No en milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué debo hacer?
simple y llanamente transformar. Digo, en 760 milímetros de mercurio hay una atmósfera. 5.597 por 1, 5.597, dividido entre 760, tendré un resultado de 7,36 atmósferas. ¿Por qué? Porque se simplifica milímetros con milímetros y tengo el resultado en atmósferas, como me lo pedía el ejercicio. ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta estos ejercicios, sí o sí la temperatura deben estar en grados Kelvin. Continuemos. El segundo ejercicio nos dice, una llanta es llenada con un gas con una presión de 3 atmósferas. Entonces, presión 1, 3 atmósferas. A 40 Kelvin. Ya me da la temperatura en Kelvin, 40 Kelvin. ¿Qué temperatura alcanzará en grados centígrados? Me pide entonces T2. Si la presión desciende a 2 atmósferas, presión 2. No voy a convertir, jóvenes, la temperatura. Y hemos dicho que la única unidad aceptable para gases sí o sí es grados Kelvin. Y como acá está en Kelvin, no es necesario realizar ninguna conversión. Sí, por favor, tener muy en cuenta ese dato. Entonces, directamente, como ya tengo acá, miren, presión 1 y presión 2 en atmósferas, aceptable. Temperatura 1 y temperatura 2 está en Kelvin. Entonces acá también saldrá en Kelvin y va a ser algo aceptable. Entonces ya puedo irme a la fórmula. Digo, tengo mi fórmula general, despejo a temperatura 2. Como presión 1 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. La fórmula entonces quedará temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1 dividido entre presión 1. Tenemos entonces, cuando reemplazamos los valores, que T2 va a ser igual. Presión 2, como me lo dice acá en mis datos, tengo 2 atmósferas y eso lo coloco en la parte inferior. Multiplicado por T1, me fijo en mis datos, T1 tengo 40 kelvins, lo coloco en la fórmula. Dividido entre presión 1, ¿cuánto tengo en presión 1? Tengo 3 atmósferas, lo coloco en la parte inferior. Multiplico 2 por 40 me dará 80. Y esto dividido entre 3. 80 dividido entre 3 tendré 26,67. ¿Cómo se simplificará? Atmósferas con atmósferas, tendré a la temperatura en grados Kelvin. Pero el ejercicio requiere que esté en grados centígrados. ¿Qué les dije en el anterior ejercicio? Es mejor convertir el resultado. Entonces voy a hacer la conversión de este resultado. Debemos transformar. ¿Cómo lo transformaremos? Vamos a convertir 26,67 grados Kelvin a grados centígrados. Nuevamente utilizamos mi fórmula general y ubico lo que requiero. Grados centígrados y grados Kelvin. Solo los dos se relacionan. Recordamos, la incógnita siempre al lado izquierdo. En este caso, la incógnita es grados centígrados. Él irá al lado izquierdo y lo que sobra al lado derecho. Tendremos grados centígrados va a ser igual a Kelvin menos 273 dividido entre 5. Si ustedes pueden ver, para despejar grados centígrados, lo único que le está molestando o que está por demás es el 5. Como está dividiendo, pasará al otro lado como multiplicación. Y tendremos la fórmula de la siguiente forma. Como el 5 nuevamente se repite
T, entonces puedo simplificar 5 de arriba con 5 de abajo, se va, desaparece. Y la fórmula quedaría que grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Ahora reemplazaremos el valor. Decimos grados centígrados es igual. En lugar de la K entra el valor que yo tengo, 26,67 menos 273. Eso me dará un resultado realizando las operaciones igual a menos 246,33 grados centígrados. Se preguntarán si existe una temperatura negativa, un resultado negativo. Cuando hablamos de temperaturas, esto sí es viable. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, La Paz en esta época de invierno amaneció con menos 4 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que debajo de la escala del 0, aparece todavía la temperatura estaba mucho más abajo. Entonces, con esto defino que sí existen temperaturas negativas. La respuesta sería que en 26,67 grados Kelvin es igual a 246,33 grados centígrados. Vamos avanzando poco a poco. Continuamos todavía en este proceso, ¿no?, de cambio que nos ha tocado vivir a todos. Nos toca seguir adelante, mirando al frente, que cada conocimiento tiene su razón de ser. Que tengan un excelente resto de jornada y recuerden que la meta es llegar juntos al final.